Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caleb Aedo, soy violista profesional, soy integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y miembro también del Cuarteto de Cuerdas Cromano. En esta clase vamos a estar hablando un poquito de la construcción del instrumento, de las diferencias entre otros instrumentos de cuerda, de un poquito de la historia, un poquito de repertorio, un poquito de técnica también, un par de consejos ahí que podemos tomar en cuenta si nos queremos dedicar al instrumento y también tocar un par de piezas. Ok, bueno, en primer lugar, vamos a presentar este instrumento, es una viola, ¿verdad? Es instrumento de la familia de las cuerdas. La familia de la cuerda está integrada por violín, viola, violonchelo y contrabajo. Y aquí vamos a ver un poquito la diferencia, sobre todo entre el violín y la viola, porque siendo sinceros, ya perdí la cuenta de cuántas veces me han preguntado por qué mi violín es más grande que el otro violín de mi hermano o de alguien con el que estoy tocando. Entonces aquí la diferencia es que no es un violín, es una viola. La viola, la diferencia entre el violín y la viola básicamente es el tamaño. Si yo tuviera un violín aquí al lado, sería un poquito más chiquito, más cortito, un poquito más angosto, un poquito más delgado también. La viola es un poquito más gorda. Las cuerdas, también lo que diferencia la viola de un violín es que el violín tiene 4 cuerdas que son mi, la, re y sol, y la viola, a diferencia del violín, tiene la cuerda la, re, sol y do. Es decir, la viola tiene una cuerda extra que el violín no tiene, que es más grave que cualquier cuerda del violín, y el violín tiene una cuerda extra que es más aguda que las 4 de la viola, la cuerda de mi. En este caso ya podemos un poquito diferenciar los instrumentos. Básicamente el violín es para tocar cosas más agudas y la viola es para tocar un poquito registro medio a un poquito grave, empezando un poquito grave. Y aquí les voy a explicar un poquito de lo que es la historia, ¿verdad?, del instrumento y cómo es que surgen toda esta gama de instrumentos como de cuerda frotada, como el violín, la viola, el violonchelo, todo eso, ¿verdad? Entonces nos vamos a remontar un poquito al siglo XIV, siglo XV más o menos, que es cuando se empiezan a crear los primeros instrumentos de cuerda frotada. El primer instrumento, digamos, que salió de cuerda así frotada, muy arcaico, muy básico, es la vile, que de ahí viene todos los nombres. Si podrán ver vile, de ahí se viene viola, violín y todo eso, ¿verdad? El vile era un instrumento muy parecido a un violín, una viola, con cuerdas de tripa de gato y tocada al principio con un mecanismo como el piano. Después se empezó a sustituir por una cuerda igual a las que se tocaban, pero tallada con colofone o brea, como le decimos normalmente aquí. Y eso hacía que la cuerda vibrara en sonido constante y no más percutido. De ahí empezó a derivar una serie de transformaciones de la vile como instrumento y se creó la familia de las violas. En ese entonces, en los siglos XIV, XV, XVI más o menos, se usaba mucho lo que es el canto, ¿verdad? Se cantaba en las cortes, se cantaba en los palacios y todo eso. Las familias reales, era una tradición poder cantar, ¿verdad?, en un coro, en un ensamble vocal. Y por eso surgen las violas, para un poquito rellenar las voces. Y por eso mismo también se hacen este tipo de rangos entre las mismas violas, ¿verdad? Nace como tal la viola da braccio, que es lo que viene siendo básicamente el antecesor o el padre de la viola actual, ¿verdad? Y de ahí se derivan un poquito diferentes violas. Por ejemplo, viola a spalla, que era una viola más o menos que se tocaba como en el hombro. De hecho, la traducción literal es viola de hombro, que más o menos se tocaba como por aquí. La viola da braccio, que era un poquito más abajo, no era tan así como ahora, un poquito más abajo. La viola da gamba, que esta viola es precisamente el papá, por así decirlo, del violonchelo, ¿verdad? La viola da gamba es casi una mezcla perfecta entre la viola actual y el violonchelo actual, de tamaño más o menos en la mitad de los dos, y se tocaba sentado como el violonchelo, por eso se le considera un poquito el padre del violonchelo, ¿verdad? Y se usa también el quintino, se usaba el quinto o quintino más o menos, que era más o menos parecido al violín, porque ese tenía 5 cuerdas, una muy aguda, que era para rellenar o para apoyar un poquito las voces agudas, ¿verdad?, de las sopranos. Entonces tenemos que las voces del coro
soprano, contralto, tenor y bajo, estaban también apoyadas por los instrumentos de cuerda frotada en ese entonces, que ya agarraban nombre de viola, viola de quinto, viola da gamba, todo eso, viola da braccio, ¿verdad? Entonces la antecesora de esta es viola da braccio, ¿verdad? Por ahí se empezaron a modificar un poquito los instrumentos para poder llegar a lo que actualmente son el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, ¿verdad? La viola, como ya dijo, surge de la viola da braccio y se va modificando poco a poco. Bach inclusive tuvo un experimento ahí no muy exitoso de un instrumento que se llama viola pomposa. Sí se usó bastante, pero fue muy rápido en decadencia, se sustituyó muy rápido por la viola actual, que la viola pomposa era una viola de tamaño muy grande, con 5 cuerdas, un poquito difícil de tocar. Bach sí tiene algunas obras para la viola pomposa, pero escribió más también ya para la viola en ese entonces ya desarrollada como la viola actual. Y de ahí empezaron a surgir compositores que empezaron a componer más para viola. Ya en el periodo barroco hablamos de Telemann, hablamos después ya de los hijos de Bach, por ejemplo de Johann Christian Bach, que tiene un concierto muy importante para viola. Y ahí vamos desarrollando el clasicismo. El clasicismo es cuando la viola empieza a salir ya a la luz como instrumento solista y no nada más como instrumento de relleno de las cortes, de los coros y todo eso, ¿verdad? Agarra mucha fuerza con Stamitz. Por ahí también Mozart tiene un acercamiento muy interesante a la viola, y ahí les voy a contar un detalle muy curioso, el cual también cuando yo estaba más chiquito y empezaba a tocar la viola me emocionó bastantísimo, porque en realidad es que Mozart es uno de mis compositores favoritos. Y aquí el dato es que Mozart tocaba violín y tocaba viola también, y un dato muy interesante es que Mozart tenía un cuarteto de cuerdas en el cual tocaba también Joseph Haydn, ¿verdad? Famoso compositor del periodo clásico. Entonces Haydn y Mozart tenían su propio cuarteto, y en el cuarteto Mozart era el que tocaba la viola. Eso me emocionó bastante a mí, decir que un genio de la historia universal de la humanidad como Mozart tocaba también la viola y le gustaba mucho. De hecho se ve en sus obras, tiene un par de obras interesantes de música de cámara para trío, con flauta, con clarinete. Y la obra, yo creo que más famosa de Mozart para la viola, que es la famosa Sinfonía Concertante, muchos músicos la conocen, de violín y viola. Esta es una obra que es interpretada hasta la actualidad con mucha frecuencia en los conciertos de orquesta. Aquí la hemos tocado varias veces en la Orquesta Sinfónica. Es un concierto de alta exigencia técnica para los dos, para el violín y para el violín, bastante balanceado. Y de ahí ya, el periodo romántico, también muchos compositores exploraron mucho la viola, hablando en general, Mendelssohn, Bruch, Tchaikovsky, todo el mundo ya agarró la viola como un instrumento bastante fuerte, solista. La diferencia entre el violín y la viola, y por qué se conoce más el violín, es que el violín puede desarrollar un poquito más la agilidad técnica debido al tamaño, que el violín es un poquito más pequeño y es un poquito más fácil de tocar, ¿verdad? En este caso, la viola pierde un poquito de terreno ahí en las cuestiones técnicas, en las cuestiones de artificio, ¿verdad? El violín se presta más para cosas como Paganini y todo eso, que es más, digamos, espectacular. La viola tiende a ser un poquito más para cosas más románticas. Sí tenemos repertorio bastante complicado, inclusive tenemos transcripciones de los caprichos de Paganini para viola, transcripciones de cello para viola y todo eso, pero realmente ganó más terreno el violín en ese aspecto, ¿verdad? Y ya pasando a siglo XX, nos topamos que la viola agarró mucho más poder con los compositores, digamos, por ejemplo, Paul Hindemith, que era un violista bastante destacado y que también escribió bastante música, un concierto, sonatas, mucha música en realidad para la viola, y en general muchos compositores se fueron inclinando por el instrumento de la viola. Bartók tiene uno de los conciertos que probablemente sea el concierto más emblemático del instrumento de la viola, que es el que, digamos, el más difícil, el más complicado, el más famoso. Que ahí, como dato curioso también, el concierto de Bartók no es exactamente completamente de Bartók. Él inició el concierto, hizo bosquejos, dejó algunas indicaciones a sus alumnos y después murió. Y un alumno, el más destacado de Bartók, Tibor Scherli,
fue el que logró desarrollar, unir las partes de los bosquejos que dejó Bartók y logró darle forma a este concierto. Entonces el concierto se le conoce, se le atribuye a Bartók, pero también se le atribuye un poco a su alumno destacado, Tibor Shelley. Bueno, ahora a continuación voy a explicar un poquito de los rangos del instrumento, a diferencia de los instrumentos de la familia de las cuerdas también, ¿verdad? Y empezando por esto, quisiera explicarles, o bueno, enseñarles, aclararles, cómo es que lee la partitura un violista, ¿verdad? Sabemos que el violín lee en clave de sol, la famosa clave de sol, mucha gente conoce, y el violonchelo, por ejemplo, lee en clave de fa, que esta es como una especie de caracolito con los puntitos ahí. En otros países, estas claves se les conoce como claves agudas, clave para agudos o clave para graves, ¿no? Como treble key, bass key y todo eso, ¿no? Y tenemos que la viola utiliza la clave de do, que es la clave para los medios, más o menos, ¿verdad? Entonces nos ubicamos en la clave de do, y la clave de do utiliza esta línea central del pentagrama de 5 líneas, utiliza esta línea central para tocar precisamente el do, por eso se llama clave de do, el do 4, que vendría siendo el do central del piano básicamente, que es este do. ¿Sí? Este do, por ejemplo, el violín lo tocaría en la última cuerda, la cuerda de sol, y el cello, si mal no me equivoco, lo tocaría en la cuerda de la, con segundo dedo. Entonces, está ahí la diferencia de los rangos. Digamos, la viola puede bajar hasta este do, que sería do 3 en el piano, o sea, una octava abajo. Sería la nota más grave de la viola. Y bueno, notas agudas, pues ahí con mucho esfuerzo podemos llegar hasta, no sé, sería muy forzado, pero sí se puede, digamos, llegar a tocar así. También se usan mucho armónicos artificiales para poder tocar notas bastante más agudas, cosas así, ¿verdad? Se sube ya un registro a muchas octavas arriba, pero más o menos es un rango muy parecido al violín en agudos, pero en graves sí, pues tenemos 5 notas, digamos, un poquito más graves que a diferencia del violín. Yo creo que el instrumento con más extensión parecida a la voz humana es el violonchelo, y después del violonchelo, el instrumento que más se parece a la voz por la extensión de rango, yo pienso que es la viola, a diferencia del violín. Así que eso es un punto a favor de la viola también. Sí. Otra cosa que cabe mencionar para la lectura del instrumento de la viola lee en clave de do, como ya lo dijimos anteriormente, pero también puede leer, o debe de leer, en clave de sol, si acaso requiere esto para subir a las notas más agudas. Y aquí voy a hacer un poquito de una explicación. Digamos, la clave de do es muy cómoda para leer hasta, digamos, un sol, que vendría siendo sol 5, más o menos como esto, el sol 5. Sí, ahí ya yo creo que, esto es un tip para los que desean componer música para cuerda, y sepan escribir bien, porque luego nos topamos mucho con que nos ponen 20 líneas adicionales para arriba y es bastante complicado empezar a leer eso. Entonces, más o menos en este sol 5, más o menos por ahí, ya podríamos aplicar un cambio de clave a clave de sol, para que entre otra vez el pentagrama más cerquita del pentagrama, sea mucho más cómodo. Ahora, la viola, para también un tip ahí para los compositores y todo esto, la viola, el rango muy cómodo, digamos que podría ser de bueno, ya aclaramos el do 3, el do 4, el do 5, el do 6, y de ahí del do 6 yo creo que ya para arriba se hace muy complicado. Sí se puede llegar y vas con bastante buen sonido, digamos, pero ya se vuelve bastante complicado. O sea, te estás hablando de que, sobre todo porque el instrumento, la construcción del instrumento es más grande que el violín. El violín puede llegar mucho más cerca al puente porque es más pequeño. En general las violas son más grandes y eso requiere que la mano esté más estirada, ¿verdad? En dado caso, si el violista tiene manos bastante grandes, por así decirlo, pues cómodamente va a poder llegar hasta arriba del 2.6 y todo eso. Pero si el violista tiene manos más pequeñas, va a ser un poquito más complicado, el sonido puede llegar a ser un poquito más forzado, más difícil el vibrato y todas estas cosas, ¿verdad? Pero hasta este rango yo creo que la viola puede aguantar bastante bien líneas melódicas, corcheas, semicorcheas, lo que sea. Es un buen tip para los compositores también.
Y ahora, basándonos también en todo esto, pues me voy a meter un poquito a lo que es ya en sí la técnica del instrumento, ¿verdad? Y aquí quiero pasar, digamos, por todo el proceso de la gente que está viéndonos, los que apenas están interesando en tocar un instrumento de cuerda frotada, que aclarando que el violín y la viola se tocan exactamente igual, es decir, que quieras tocar violín o quieras tocar viola, estés interesado, te conviene ver esto para que empieces a saber cómo se toca el instrumento, ¿verdad? Y para los que ya están tocando la viola, están empezando, les voy a dar un par de tips también. Para los que están un poquito más avanzados ya entrados, digamos, en la carrera, un poquito de técnica ahí. Y también quiero tocar un punto muy importante que para mí tiene mucho valor, digamos, la técnica extendida, lo que es actualmente para tocar música contemporánea, ¿verdad? No podemos negarnos que el mundo está avanzando y en la actualidad estamos en siglo XXI, la música actual exige mucha técnica extendida, ¿verdad? Los compositores modernos están explorando siempre técnicas nuevas y ya hay unas técnicas que ya se usan desde el siglo XX, inclusive el siglo XIX también algunos ya empezaban a usarlos, pero sí quiero dar un enfoque, un énfasis en la técnica extendida para el siglo XX y XXI, ¿verdad? Pero vamos a comenzar entonces. Para los que apenas están empezando a interesarse por el instrumento de cuerda frotada, el violín y la viola básicamente se toca igual, que es pasar el arco, frotarlo por las cuerdas para producir un sonido, ¿verdad? Y aquí un consejo. Muchos piensan que lo importante de tocar el violín o la viola, el cello inclusive, está en la mano izquierda, en donde ponemos los dedos, en la afinación, el vibrato y todo eso, pero yo pudiera decirles, bajo mi experiencia y lo que he aprendido con muchos maestros, es que yo creo que más del 50% de la técnica del instrumento recae en el arco, exclusivamente en el arco. Y en esto les quiero dar un par de consejos, ¿verdad? Siempre para agarrar el arco, siempre el dedo gordo que va aquí adentro de esta cuña, entre la cuña y esta piel que está aquí pegada a la vara del arco. Sí, aquí tenemos, de hecho aquí se ve un poquito la marquita de donde pongo el dedo gordo tiene que ir, digamos, incrustado aquí con la punta, y es lo más importante, esto sí es como, digamos, el santo grial del manejo del arco, que el dedo esté siempre redondo. ¿Por qué? Porque el dedo redondo nos va a dar una flexibilidad que no vamos a tener si el dedo está doblado, así, y aquí ya no nos permite tener una flexibilidad o un resorteo, ¿verdad? El arco es como el aire para un cantante. Si el cantante no tiene buen manejo del aire, el sonido va a salir rasposo, cortado, las frases las va a cortar antes de que tenga que cortar la frase, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un perfecto manejo del arco, de control, como una extensión del mismo cuerpo, vamos a poder tocar notas muy largas, frases muy extendidas, ¿verdad? Y bueno, entonces para esto, importante, el dedo gordo bastante redondo, y en realidad los dedos de aquí arriba dan un poquito de colchón también. Todo tiene que funcionar en el arco como un resorteo, ¿verdad? Digamos que los dedos aquí van siendo como un amortiguador, como el amortiguador de las llantas de los carros, ¿verdad? Si los dedos están suaves para amortiguar todos los golpes que podemos dar en el instrumento, ya sea un détaché o un spiccato, lo que sea, vamos a poder controlarlo mejor con la flexibilidad de los dedos, ¿verdad? Eso es lo más importante para mí en cuestión del manejo del sonido, ¿verdad? Obviamente ya después vienen otras cosas como la afinación y todo eso, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Bueno, del arco, diferentes golpes del arco, y aquí voy a pasarme un poquito hasta la técnica extendida, un poquito de diferentes golpes. Tenemos lo más recomendable para empezar, digamos, una nota larga, de principio a fin de arco, bastante fluido el arco, bastante constante en movimiento sobre todo. Yo les recomiendo a los que están empezando a tocar, den mucha constancia en la velocidad del arco. Ya sea que vayan a tocar el arco muy rápido o el arco muy lento, debe tener mucha constancia en la velocidad. Digamos, puedo tocar bastante lento y durar mucho, pero siempre en movimiento constante. Puedo tocar bastante rápido, pero siempre en movimiento constante. ¿Sí?
Sí, ahí la diferencia, por ejemplo, va a variar un poco qué tanto volumen, qué tanta proyección y todo eso, pues vamos a ir poco a poco aprendiéndolo conforme vayamos tocando el instrumento, ¿verdad? No recomiendo para nada cambiar ni la presión ni la velocidad del arco, porque esto nos va a generar el típico ruido que hacemos cuando empezamos a aprender el instrumento. Este sonido que es sonido cortado un poquito, esto pasa por cambiar la presión y la velocidad del arco. Entonces les recomiendo que den velocidad constante y presión constante. Eso les va a garantizar un sonido bastante nítido, bastante claro y sin cortar, ¿verdad? Ok, entonces continuando un poquito con la técnica, ahora sí me voy a pasar a la mano izquierda. La mano izquierda, lo más importante de todo es que la mano izquierda tenga una suavidad, que no agarremos el instrumento con fuerza en la mano izquierda, ¿verdad? La mano izquierda debe tener la suficiente libertad para poder moverse entre las cuerdas. Si lo agarramos con mucha fuerza, no podamos poder tocar bastante rápido algún pasaje, lo que sea. Sí, estas cosas rápidas no vamos a poder tocarlo porque la mano va a estar muy tensa y siempre agarrando el instrumento. El instrumento, cabe aclarar que lo vamos a agarrar de esta parte entre el hombro y el cuello. Nada más de ahí es sujetar el instrumento. Ustedes si van empezando a tocar o están empezando a probar el instrumento, tanto violín y viola, que es básicamente la misma técnica, tenemos que lograr agarrar el instrumento con el hombro y con el cuello, ¿verdad? Si logramos tener esto por mucho tiempo, digamos 10 minutos, 1 hora, 2 horas, lo que sea, vamos a poder tener la flexibilidad y la sensibilidad en la mano izquierda para poder tocar bastante libre, ¿verdad? De aquí vamos a poder tocar pasajes rápidos, vibrato más controlado y vamos a evitar también lesiones, porque esto es también una constante en los músicos de cuerda frotada, la lesión desde muñeca, túnel del carpo, tendinitis, todo eso nos pasa a los músicos de cuerda frotada, y para evitar esto tenemos que relajar bastante las manos, y eso lo vamos a lograr sosteniendo bien el instrumento aquí, ¿verdad? Para que la mano izquierda pueda estar bastante suelta. ¿Ok? Ahora, otro consejo que es también muy importante, que sin esto tampoco van a poder tocar jamás ni rápido, ni buen vibrato, ni buen sonido, es mantener la muñeca de la mano izquierda, aquí voy a hacer un poquito la camisa así, mantener la muñeca de la mano izquierda bastante recta, ¿verdad? Si yo doblo la muñeca así, eso es incorrecto, va a cambiar mucho la afinación, va a cambiar mucho el vibrato. Si quieres hacer, en algún punto no vas a poder vibrar porque para empezar te va a topar, y en realidad es que va a estar todo pegado aquí, ¿verdad? Lo que recomendamos es tener la muñeca bastante derechita para que podamos tener un rango de movimiento, ¿verdad? Específicamente para el vibrato de esto. Y un poquito de espacio, digamos, entre la mano, esta parte de la mano y el instrumento, que no tengamos el instrumento constantemente agarrado así, ¿verdad? Eso también nos va a generar bastante incomodidad porque queda mucha distancia entre las cuerdas y los dedos, ¿verdad? Para yo poder bajar. Sin embargo, si dejo un espacio aquí, los dedos quedan bastante disponibles para poder tocar sobre las cuerdas, ¿verdad? Igual, esto nos va a ayudar a tocar bastante más rápido, más claro, más afinado después, ¿verdad? Todo eso. Y de aquí me voy a saltar un poquito ya más avanzado al vibrato, ¿verdad? Muchos alumnos que van empezando a tocar 1 año, 2 años, y de volada me preguntan, maestro, es que quiero vibrar, ¿y cómo le hago para el vibrato? Yo lo que les recomiendo es que se esperen un poquito. Hay que primero dominar bien la técnica de la mano izquierda, para la afinación, los cambios de posición, que ahorita los vamos a ver también, y para el vibrato yo les recomiendo que esperen un poquito más a que tener un poquito más de control. Si ya quieren empezar a tocar con vibrato, a empezar a explorar el mundo del vibrato, yo les recomiendo un par de ejercicios nada más. Uno es colocarse en una pared, colocar el instrumento, digamos que esta va a ser mi pared, entonces yo coloco el instrumento, preferencia poner un trapo, un paño o algo así para que no vayamos a dañar el instrumento con la pared, o sea, la madera de aquí. Pueden sujetar el instrumento en la pared, ¿sí? Y de ahí mover los dedos en forma de vibrato hacia adelante y hacia atrás. El vibrato tiene que ser siempre una onda que va hacia adelante y hacia atrás. No puede ser nada más en una sola dirección, ¿verdad? Tiene que tener una onda, digamos, positiva y negativa en medio de una afinación, ¿verdad? El vibrato básicamente es mover la afinación de la nota hacia arriba y hacia abajo, digamos, algo así.
que haciéndolo un poquito más rápido, pues va a sonar un poquito mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces sí les recomiendo mucho que estudien muy lento el vibrato arriba y abajo, ¿sí? Vibrato con ritmo también, digamos, poner un metrónomo y estudiar en corcheas, digamos, en tresillos, y así lento a rápido hasta que podamos tener un manejo en todos los dedos, de primer dedo a cuarto dedo, ¿verdad? Y bueno, esto es un poquito del vibrato, no se adelanten, tengan paciencia, el vibrato va a venir muy cómodo entre más control tengamos de la mano izquierda, así que tranquilos, y si ya empiezan a vibrar, estudien lento, con apoyo, y hay muchas técnicas de vibrato, ahí les dije nada más una, pero realmente pueden investigar con los maestros, hay muchos métodos para vibrar, escalas con vibrato y todo eso, ¿verdad? Y bueno, ahora saltándonos un poquito también con la mano izquierda, vamos a explorar un poquito los cambios de posición, también para aquellos que ya están adentrados en el instrumento, que ya pasaron los primeros 6 meses, un año y medio de estar tocando el instrumento, y que ya empezamos a ver un poquito los cambios de posición. Yo les recomiendo que, igual que el vibrato, estudiar los cambios de posición primero muy lento, ¿sí? Muy rítmico, porque esto tiene que ser control. Saber a dónde vamos, saber a qué posición estamos cambiando. Generalmente empezamos cambiando de primera a tercera, digamos. ¿Sí? Es básicamente el cambio, digamos, más cómodo. Ahí podemos cambiar de primera a segunda, de segunda a tercera, o de primera a tercera, de primera a cuarta, ¿verdad? Todo eso vamos a irlo desarrollando poco a poco. Hay que tener mucha paciencia porque los cambios de posición tienen que ser bastante limpios, y eso toma un tiempo, ¿verdad? Empezamos muy lento el cambio de posición. Sí, a que suene chistoso, y a lo mejor en la casa van a decir que, oye, que estás jugando ahí con el instrumento, ¿verdad? Pero realmente tenemos que aprender y tenemos que dejar que el cerebro tenga esta memoria, bueno, la mano y el cerebro, esta memoria espacial de cuánto tiene que recorrer el dedo de la primera posición a la tercera posición. Es muy importante. Si no sabemos a qué posición vamos, aunque aventemos el dedo, siempre vamos a caer o más alto o más bajo, ¿verdad? Siempre lo vamos a caer ahí. Y ya haciéndolo más rápido, pues, se vuelve un poquito más difícil, ¿verdad? Pero tiene que ser siempre generando la memoria, ¿verdad? Por eso yo les recomiendo empezar muy lento los cambios de posición. Importante, de ida y de bajada. O sea, de subida, llegar, por ejemplo, a la tercera posición, y de bajada. ¿Sí? A veces también podemos, por ejemplo, utilizar los dedos guía. Esto es un método desarrollado ahí por unos violinistas del siglo XVIII, XIX, más o menos por ahí, que son usar dedos para poder cambiar alguna posición, no precisamente al primer dedo. Digamos, yo tengo que cambiar de primera posición de la nota La a la nota Mi con tercera posición, ¿verdad? Aquí se me atraviesa un problema, que yo tengo que hacer esto: quitar el dedo y poner el tercer dedo, ¿verdad? Entonces, si vemos muy lento un movimiento, podemos hallar el movimiento del dedo guía. El dedo guía es muy importante. Por ejemplo, cambiamos de posición a la tercera posición con el primer dedo. Este va a ser nuestro dedo guía. Y esto nos va a asegurar un poquito más de exactitud en la afinación, llegando a la tercera posición, ¿verdad? Esto se aplica para muchas posiciones, de primera a tercera, de primera a cuarta, para cuando tenemos que usar otro dedo que no es el primer dedo realmente, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, cambios de cuerda. Si yo tengo que tocar una octava, por ejemplo, en otra cuerda, uso el dedo guía también. Así me asegura siempre llegar a la buena posición. Digamos que yo quiero tocar aquí una séptima, una octava, con cambio de posición a tercera posición, para seguir alguna melodía o algo así. Importante tener saber el uso del dedo guía.
Yo les recomiendo estudiar también muy lento los cambios con los dedos guía. Una vez ya dominado, subir bastante la velocidad para que el cambio con el dedo guía no se escuche básicamente nada. Sí, este tiende a dar un poquito de sonido ahí del dedo guía. Si lo hacemos muy rápido va a ser bastante desapercibido, ¿verdad? Eso es un tipo de cambio de posición. Podemos hacerlo realmente directamente sin usar el dedo guía. Ahí es dependiendo de los gustos. Hay quienes siempre utilizan el dedo guía, es a gusto de cada quien. Entonces, continuando un poquito con la técnica, ya para pasar así un general, digamos, de la técnica, sobre todo ya para violistas que ya están empezando ya más fuerte como carrera, quiero mencionar un poco los acordes también. Esto es bien importante porque mucha música, sobre todo de Bach y de clásico, maneja muchos acordes, ¿verdad? Entonces, una recomendación es, para empezar, no tocar el acorde aventado desde arriba. Muchos empezamos estudiando o queriendo tocar acordes muy poderosos, digamos, por decirlo del sonido, y lo que hacemos es aventar el arco desde arriba. Esto yo les recomiendo que no lo hagan tanto. Mejor, en un movimiento muy rápido, es poner el arco y jalar. ¿Sí? Así sale un poquito sonido más limpio, menos agresivo y más parejito. Porque el acorde básicamente, como no podemos tocar las 4 cuerdas juntas, ¿verdad? 3 a lo mejor sí se puede con un poquito de presión ahí, pero también sale un poquito duro el sonido. Entonces lo que se hace en los acordes en los instrumentos de cuerda, tanto en viola como en violín, es partir el acorde en dos notas y 2 notas, que es, haciéndolo rápido suena como un bloque completo, ¿no? Ahí suena como un acorde más parejito, ¿verdad? Pero sí, siempre les recomiendo empezar sobre la cuerda y jalar. Eso es bien importante en los acordes, ¿verdad? Ya acordes de 3 sonidos también, partimos de 2 y 2, por ejemplo, pero siempre sobre la cuerda. Siempre sobre la cuerda. Y jalar. Ok, esto es de los acordes, más o menos. La afinación es un tema muy importante porque la construcción del instrumento nos permite tocar bastante afinado, pero las distancias son un poquito más largas, ¿verdad?, que el violín. Entonces aquí tenemos que un poquito estirar más los dedos, a veces no son tan pegados, a veces son un poquito más despegaditos, todo eso. Yo les recomiendo, si quieren aumentar la afinación, estudiar siempre con cuerdas al aire ayuda bastante, ¿no? Nos da un anclaje a una afinación constante, ¿verdad? Digamos, yo quiero estudiar de re a do en la cuerda de re, utilizo la cuerda de sol o la cuerda de la, cualquiera de las dos, para generar una afinación anclada al sol, al aire, ¿verdad? Que me genera una sexta, una séptima, una octava, una novena, una décima, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, siempre utilizamos la cuerda ahí grave, sobre todo las graves. Las agudas no se recomiendan tanto, se recomienda más anclar a la cuerda grave, ¿verdad? En afinación individual también existe la afinación, digamos, sobre la melodía. Por ejemplo, yo estoy tocando una melodía bastante larga y en un momento dado la afinación puede ir moviéndose un poquito. Yo recomiendo que afinen por intervalos, siempre sepan cuál intervalo es la siguiente nota. Digamos, una melodía, ahí dice tono, semitono, tercera, ¿verdad? Tienes que saber qué intervalos son para poder afinarlo mejor. Siempre y cuando sepas bien el intervalo, vas a lograr tocar más afinado la línea melódica en general, ¿verdad? Afinación en grupos de cámara. Es bien importante considerar, digamos, si ya están empezando a armar sus cuartetos, sus tríos, sus quintetos ahí de cuerdas, es bien importante considerar que la afinación por ley, y esto es básicamente una ley inquebrantable, que la afinación en los cuartetos, quintetos, tríos y todo eso siempre va a depender de la nota grave, ¿verdad? Inclusive en la orquesta también. La nota grave es la que va a tener la dominante de la afinación. Yo tengo que escuchar primero la nota grave para poder tocar yo afinado con el instrumento grave. En el caso del cuarteto, por ejemplo, cuarteto de cuerdas, siempre la afinación va a salir del cello. Yo me espero que el cello toque, o bueno, ya tocando juntos, ¿verdad? Tengo que estar escuchando mucho al cello para poder construir la afinación desde abajo hasta arriba, ¿verdad? Igual este consejo también está extendido para violinistas, que muchos violinistas
en su egocentrismo, digamos, por así decirlo, creen tener ellos la afinación absoluta sobre el cuarteto de cuerdas. Y no, esto genera de hecho más desafinación entre los polos. La importancia de ahí los polos, el polo grave y el polo agudo, ¿verdad? Del cuarteto de cuerdas. Entonces siempre tener en cuenta que la construcción de la afinación en el cuarteto va de abajo hacia arriba. Cello, viola, violín segundo y violín primero al final, ¿verdad? Es un poquito más difícil, pero van a generar un sonido bastante unido como afinación, ¿verdad? Eso se lo recomiendo mucho en la música de cámara, igual en la orquesta. Cuando tocamos en la orquesta, lo más importante es también siempre estar escuchando las notas graves para poder afinar bien y sobre todo, algo muy importante y muy fundamental en la orquesta, yo no tengo que tocar más fuerte que mi compañero o sobre todo que el principal. Si yo no puedo escuchar a mi principal lo que está tocando, no voy a poder afinarme con la sección completa, ¿verdad? Entonces, por más fuerte que indique la pieza y más enérgico que puede ser lo que estemos tocando en la orquesta, yo tengo que siempre escuchar al principal y a los que están adelante de mí, porque ellos me van a dictar tanto el ritmo como la afinación, es muy importante, ¿verdad? Y también pues, estar escuchando en general toda la orquesta, los graves, los violines, los alientos y todo eso, ¿verdad? Y también, de pasada ya, un ojo al director siempre, no hay que quitar el ojo al director, porque en un momento dado puede hacer un cambio de ritmo, un parón o algo así, y nos vamos a quedar ahí tocando solos, ¿verdad? Eso es muy importante. Ok, y un poco ya adentrado a la música contemporánea. Esto ya es para los cuerdistas que estamos ya bastante adentrados en el instrumento, que ya somos profesionales, por así decirlo, y que estamos empezando un poquito a experimentar sobre la música moderna. Esto ya es de siglo XX, siglo XXI, ¿verdad? Algunos barrocos inclusive utilizaban técnica extendida, pero no mucho. Entonces, yo les recomiendo que sí se metan un poquito a investigar sobre técnica extendida, que es la música actual. Y a diferencia de lo que les expliqué al principio de la clase, que hay que tener siempre una presión constante del arco y todo eso, la técnica extendida a veces tiende a romper esas leyes o esos paradigmas ahí de sonar siempre bonito. La música contemporánea tiende a hacer mucho efecto de sonido, mucho ruido, que a lo mejor tocado solo dices, oye, pues es nada más puro ruido, ¿verdad? Pero ya puesto en un panorama sonoro completo, puede ser muy enriquecedor, tanto a la música como a la imagen, ¿no? La música contemporánea busca también mucho dar imagen sonora. De hecho, es una corriente bastante presente ahorita, en el siglo XXI, las imágenes sonoras, ¿no? O sea, yo puedo escuchar algo y puedo percibir una imagen en mi cerebro, ¿no? Es complicado, pero se puede lograr. Ahora, un poquito de técnica extendida, para que cuando se topen con esto no sepan más bien qué hacer y no estén digamos, así como los ojos pelones. Un poquito pizzicato Bartók, digamos, esto es con un cero y un palito cruzado en la partitura. Algunos te lo ponen directamente así, Pizz Bartók, pero pizzicato Bartók básicamente es un pizzicato normal, pero en vez de simplemente tocar un pizzicato común y corriente, lo que voy a hacer es que voy a jalar un poquito la cuerda hacia arriba para que rebote en el mismo diapasón y genere un sonido como de látigo, por así decirlo. ¿Sí? Esto da una especie de golpe, de pequeña explosión en el pizzicato, y créanme, se escucha muy padre. Muchos compositores ya muy famosos lo usan, digamos Piazzolla. De hecho, Astor Piazzolla, muy famoso por sus tangos y todo esto, él exploró mucho de la técnica extendida. Él tiene mucho los pizzicatos. Bartók, ya lo vimos. Otro pizzicato que también utilizó Astor Piazzolla es el efecto tambor. Es muy curioso, porque esto está en las estaciones porteñas y todo eso. El efecto tambor es poner el dedo en medio de las cuerdas, sin presionar ninguna, simplemente en medio de la cuerda, y tocar una cuerda. Esto va a generar un efecto como el tambor de una caja, así por eso se llama pizzicato tambor o efecto tambor. Sí, esto, entre más grave suena un poquito mejor. Astor Piazzolla tiene eso en muchas obras. También Piazzolla tiene este efecto lija, que de ahí también voy a pasar al efecto scratch, que ya no lo usó Piazzolla, pero Piazzolla usó el efecto lija. El efecto lija, algunos compositores contemporáneos también lo describen como behind the bridge, que es tocar atrás del puente.
Puedes tocar bastante raspado o bastante tenuto y va a agarrar diferentes timbres, digamos. El que usaba Piazzolla, es el efecto lija, este. Sí, esto es muy común en las piezas de Piazzolla. Otros compositores modernos también utilizan el behind the bridge, trato, digamos así. Todo esto genera bastantes paisajes sonoros y todo eso muy bien. Y lo que hablábamos al principio, que no hay que hacer en la música contemporánea, sí se busca un poquito romper el paradigma. Esto se llama scratch. El scratch básicamente es tocar con mucha presión. Algunos compositores también lo pueden escribir como overpressure. También hay un poquito de diferencia, pero overpressure o scratch es esto. Es hacer mucho ruido, digamos. Esto, les repito, se podría ver como un ruido nada más, pero ya en un conjunto, en una pieza conjunta, va a sonar bastante bien como imagen sonora. Y por último, de las técnicas extendidas, tenemos las diferentes zonas en las que puede tocar el arco. Esto ya se usaba también inclusive desde el barroco, digamos, tocar el sultasto, ¿sí? Que es tocar el arco muy arriba del diapasón. Da un poquito sonido más aflautado, por así decirlo, y de ahí irnos hacia el puente, que en Italia, surgió en Italia, se le conoce como sul ponticello. Esto es bastante conocido, Paganini tiene muchas obras, todo esto que compuso Paganini. Entonces sul ponticello es tocar cerca del puente. Tiene un sonido bastante áspero, bastante fino, casi como un armónico. De hecho, mucha de la técnica de armónico también se recomienda probar cerca del puente para que tenga un sonido un poquito más fino, digamos. Ser un poquito más brillante el sonido, ¿verdad? Bueno, esto es un panorama general de la técnica extendida. Obviamente hay muchísima técnica extendida, hay que explorarlo, hay que meterse, no hay que tenerle miedo. Es música contemporánea, es música que ya estamos tocando y que va a agarrar fuerza y ya está muy presente en el panorama general de la música. Ok, bueno, siguiendo un poquito con ahora el repertorio del instrumento, bueno, ya nos topamos, les dije al principio de la clase que los primeros conciertos se compusieron en el periodo barroco, específicamente Telemann fue el primer compositor que hizo un concierto de viola, ya como instrumento moderno que es la viola. Entonces, ahí también hay un repertorio muy interesante, está Telemann, está Hofmeister, está Johann Christian Bach, que es un concierto muy importante también. Que inclusive pudieran pedirlo, sobre todo Hofmeister, ahí para audiciones también de orquesta. Entonces yo les recomiendo ahí que no dejen olvidado ahí los conciertos de barroco. También del barroco precisamente, no originalmente para la viola, no, pero sí para cello y transportado para la viola. Nos encontramos con las 6 suites de cello de Bach, que esto es bien importante también tocar. Bach, aparte de que es música muy bonita, es música muy constructiva, como músico, muy educativa, inclusive te genera bastante técnica para el instrumento, ¿verdad? Bach debe ser una institución obligatoria en cualquier instrumentista de cuerda, violín, viola, cello, contrabajo inclusive, ¿verdad? De Bach también podemos encontrar en la adaptación de las sonatas y partitas para violín, también están adaptadas para viola, una quinta abajo. Lo de la suite de cello es una octava arriba básicamente. Se lee igual, son las mismas notas, pero es una octava arriba, ¿verdad? Para viola sola también podemos toparnos con los caprichos de Campagnoli, que yo se los recomiendo mucho a los violistas que ya están empezando a estudiar formalmente. Los caprichos de Campagnoli son muy importantes en la literatura de la viola sola, te construyen mucha técnica y son bastante bonitos algunos. Y bueno, ya hay estudios, Dont, Mazas, y inclusive Hindemith tiene una sonata para viola solo, que es bastante buena, que también se utiliza en conciertos, es muy famosa, ¿verdad? Bueno, los conciertos, ya mencioné los conciertos barrocos, los conciertos clásicos, Stamitz, Mozart también tiene concierto clásico, Beethoven no tiene en sí conciertos, pero sí tiene algunas sonatas, tiene una sonata muy interesante,
un dueto para viola y cello, que este dueto tiene un nombre bien chistoso porque se llama Dueto para gafas obligatorias para viola y cello. No he entendido por qué hasta la fecha, necesito investigar un poquito más, por qué le puso el nombre de para gafas obligatorias, no lo sé la verdad, pero es bastante chistoso. Y bueno, ya un poquito los conciertos ya del siglo XX, que aquí hay dos conciertos bastante importantes, bueno, tres bastante importantes, que eso sí se los recomiendo que los tengan muy presentes como meta, porque esto es obligatorio para los violistas que desean ingresar a una orquesta, ya sea como principal o como fila. Generalmente piden el concierto de Bartók, de Béla Bartók, que ya hablé un poquito de esto. El concierto de William Walton, un compositor inglés, también siglo XX, bastante famoso. Y el concierto de Hindemith, concierto de viola, no me acuerdo de tonalidad, pero el Hindemith también es bastante requerido en cualquier audición de orquesta, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo ahí que se den una vuelta por ese repertorio si quieren armar una audición bastante buena para la orquesta. De música de cámara, pues bueno, obviamente cuarteto de cuerdas, hay infinidad de música, Beethoven, Mozart, Haydn, Shostakovich, lo que sea, de cualquier compositor hay cuarteto de cuerdas, ¿verdad? Sonatas, hay sonatas muy famosas, por ejemplo, Sonata Arpeggione de Schubert, que originalmente es para un instrumento que se llama arpeggione precisamente, que ya nadie lo usa, es muy raro, y se transcribe tanto para viola como para cello, también se puede tocar la sonata Arpeggione. Están la sonata de Glinka, la sonata de Rubinstein, por ahí Pablo Moncayo, inclusive músico mexicano, compositor mexicano, tiene una sonata para viola, bastante popular también. Cacciatore tiene un trío, Mozart tiene tríos, Shostakovich tiene sonatas, Brahms tiene dos sonatas para viola y piano muy famosas, muy tocadas en el repertorio de la viola. Y así podemos ir explorando todos los periodos, ¿verdad? Hasta el siglo XXI hay compositores regios, inclusive que están componiendo muy buena música para viola. Entre ellos está una pieza, por ejemplo, del maestro Eduardo Caballero, maestro de aquí de la Escuela Superior de Música y Danza. Él tiene una pieza para viola bastante buena. Un estudiante, Gerardo Sauceda, también tiene una pieza muy corta para viola, bastante interesante. Y así podemos encontrarnos en general compositores también siglo XXI con obras para viola que son muy importantes y también hay que considerarlo, son obras bastante buenas. Bueno, pues ya concluimos con esta clase, espero les haya gustado esta vista, digamos, general de todo lo que es el instrumento. Yo les quiero dejar como experiencia que se animen un poquito a investigar, a explorar sobre la viola, si todavía no deciden por algún instrumento o inclusive si tocan a lo mejor piano, guitarra, inclusive violín, puedan explorar un poquito la viola. De hecho, en muchos conservatorios en todo el mundo a los violinistas les piden mínimo 2 años de viola para terminar, ya sea el doctorado o la maestría, les exigen mínimo 2 años de viola con repertorio bastante amplio. Y eso los digo también como área de oportunidad a los músicos que quieran dedicarse de lleno a 100% a la música, que quieran trabajar en orquesta, sobre todo en una orquesta. Les digo de antemano que el área de oportunidad, el área de trabajo es bastante amplia para un violista, refiriéndonos específicamente a la orquesta, ¿verdad? Hay pocos violistas en el mundo en general que puedan tocar bien, entonces esto nos da un margen de oportunidad muy interesante para poder ingresar a alguna orquesta, siempre y cuando, pues, obviamente, toquemos bastante afinado y bastante rítmico. Es un consejo que yo les doy a los violistas también. Si quieren entrar a alguna orquesta, lo que les interesa en las orquestas es que toques rítmico y que toques afinado. Si eres para fila, con esas dos cosas depuradas, yo creo que vas a poder entrar sin ningún problema. Si eres principal, ahí sí influye mucho cómo tocas los solos, la musicalidad, el sonido, el vibrato, todo eso, pero básicamente es afinación y ritmo. Y bueno, con esto me despido. Yo soy Caleb Aedo. Les recuerdo que me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, Caleb Aedo Zúñiga, en Instagram también, Caleb Aedo, y como quiera les dejo aquí el teléfono para cualquier informe, si quieren
compartir una opinión, una idea o simplemente que les dé un par de recomendaciones, estoy a sus órdenes y espero podamos vernos pronto.